Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar paso a un nuevo tema. Sí, este tema pues ya está dentro del contexto general de lo que es el temario de cálculo 1, que corresponde a lo que son los números reales. Y es importante tener bien claro qué son los números reales. Parece hasta cierto punto trivial, ¿no? Pensar que ya entendemos todo sobre los números reales. La realidad es que no, ¿sí? El mismo concepto de número podemos discutirlo y bueno, eso lo haremos en un momento. El concepto de número real, parece que, como les digo, no tiene mucha dificultad porque debe de cumplir una serie de requisitos que son las mismas propiedades que se describen y que vamos a ver aquí en lo particular. Pero de alguna manera, para entender claramente lo que son los números reales, hay que ir un poco más allá, ¿no? En el contexto de qué es un número, pues a veces parece que lo tenemos claro, ¿no? Porque imaginen ustedes que cuando les hablan de, bueno, pues los números, pues uno inmediatamente em, hace mención o en su mente de lo que son los números naturales, que es el uno, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Y eso es lo primero que nos viene a la mente, números con los cuales podemos nosotros asociar objetos, tres casas, ocho reglas, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Cosas de este estilo. Y en ese contexto, pues, si observamos qué relación hay entre ellos, por ejemplo, ocho casas y tres edificios, o más bien ocho casas, ocho edificios, ocho guitarras, ocho cajas, la única relación que hay entre ellas que las asocia es el número 8, ¿sí? La cantidad. Entonces, a partir de ahí se pueden hacer otro tipo de asociaciones que de alguna manera nos pueden hacer creer que ya sabemos qué son los números, ¿sí? Pero se complica cuando, por ejemplo, observamos lo que son los números negativos, y pues estos cobran sentido, por ejemplo, cuando estamos hablando de algo que nos falta, ¿sí? Por ejemplo, en economía se definen pues claramente los números negativos con números rojos. Y eso pues lo tienen muy claro las personas que trabajan en finanzas o que trabajan en negocios y cosas de esas que hablan de números rojos, números negros. Números negros es en términos en donde van en positivo, o sea, donde están teniendo ganancias, en números rojos cuando van teniendo pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen faltante, ¿no? Tienen un déficit. Y eso, pues, lógicamente, pues, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a pensar en números negativos, en aquello que nos falta, en el concepto de carencia. Este concepto de carencia es básico en la economía, porque para un economista, para definir para definir lo que son las leyes de oferta y demanda, se necesita primero definir lo que es la carencia, ¿sí? Y en ese sentido, pues se enfocan en lo que hace falta, ¿no? Para poder definir números negativos, números positivos. Eso en términos económicos, ¿no? Y pues lo podemos ver también con otros aspectos. Y a partir de ahí nos podemos enfocar también en aquellos números en donde ya nos fijamos en fracciones, ¿sí? Cuando dividimos un objeto en diferentes partes, en 6 partes, 8 partes, 9 partes, etcétera, entonces ya empezamos a ver fracciones, ¿no? Fracciones de números enteros. Y a partir de ahí, pues a ese
a ese tipo de números, pues los vamos a asociar con los números racionales, ¿sí? Y a partir de esto, a partir de que podemos asociar los números racionales, pues ya sabemos que necesitamos números enteros, un número natural o un número negativo. Para poder entender de lo que es un número, pues difícilmente podemos enfocar el concepto de número a un contexto muy muy restringido, sino que tiene que ser en un contexto muy amplio, porque el concepto de número, pues, puede abarcar los números naturales, puede abarcar los números enteros, los números racionales, los números irracionales, y para eso, pues, generamos un concepto de número real, ¿no? No número racional o irracional, sino un número real que ya es que contiene a todos los números ahí, y para eso se dan una serie de reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder entender lo que es un número real, necesitamos entender las reglas básicas del juego que corresponden al contexto de los números reales. Porque podemos entender, por ejemplo, en el contexto de los números naturales, ahí solamente en función de lo que es el producto y la suma. Sí, básicamente con la suma, pues podemos hacer ciertas operaciones, pero no podemos hacer operaciones negativas. ¿Sí? Tampoco podemos multiplicar por un negativo. ¿Sí? O sea, solamente, y tampoco podemos dividir. ¿Sí? Nada más por darles un ejemplo. Entonces, con las reglas básicas de los números naturales, podríamos nosotros tratar de definir en ese sentido, con las meras reglas, los números naturales. Los números naturales son los que se pueden sumar y restar, eh, siempre y cuando nos den números naturales, las sumas y el producto. Si nos da otra cosa que no sea un número natural, pues no va a ser parte del conjunto de los números naturales. Por otro lado, si tenemos el conjunto de los números enteros, pues ahí ya podemos hacer operaciones con el producto y la suma respecto a valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, podemos sumar y restar, podemos entonces ya encontrar el cero, podemos también en ese sentido, a partir de cero, pues calcular o definir lo que es el inverso aditivo o el inverso multiplicativo, ¿sí? Pero nada más, no podemos hacer otras cosas, no podemos ir más allá. Podemos definir también la propiedad distributiva en términos de que nos permita, ¿sí? Siempre y cuando nos dé valores en el contexto de los números enteros, un número entero. Si nos da otra cosa que no sea un número entero, pues no forma parte de este conjunto de los números enteros. Y así nos podemos ir con los racionales. ¿Sí? Con los racionales, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un conjunto de números que, dados dos números enteros, pues uno está como numerador y otro está como denominador, donde el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? Y siempre y cuando se cumplan esas características, además de que el numerador, perdón, además de que un número racional como tal, pues también tiene más características. Y si nos dan números que contengan, por ejemplo, otro número que no sea un número racional, esas características que además, que ya incluyen a la división dentro de las reglas que pueden definir al conjunto de los números racionales, pues si dentro de la división yo calculo y me da algo que esté fuera del conjunto de los números racionales, pues ya no es un número racional, ¿sí? Y así nos podemos ir. El conjunto de los números irracionales es un poco más complejo de definir, ¿sí? Si se dan cuenta, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, pues de alguna manera se puede definir con estas reglas así de simple, las reglas de la suma, el producto, la resta, la división. Y en ese contexto, siempre y cuando nos dé, por ejemplo, números naturales o números enteros o números racionales, pues van a formar parte de ese conjunto, ¿no? Si ya nos da algo más, pues lógicamente estaremos hablando de otra cosa. Por ejemplo, en el caso de los números racionales, pues si nosotros eh, tomamos un número y lo dividimos entre algo que sea distinto
Si lo dividimos entre algo y nos da un número que no sea un número racional, sino que nos da un irracional, pues entonces ya estamos en otra parte, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que pues dentro del conjunto de los números irracionales también tenemos las mismas operaciones. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Y lógicamente no podemos equiparar un número racional con un número irracional, ¿sí? No son excluyentes. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las definiciones que damos, el conjunto de los números naturales pues está contenido dentro del conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros está contenido dentro del conjunto de los números racionales. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el conjunto de los números racionales yo puedo con toda calma pues darme cuenta cuando tengo un número entero, cuando tengo un número natural o si es exclusivamente un número racional, ¿sí? A partir de un número racional, por supuesto. Pero si me quiero enfocar en un número irracional, pues lógicamente no está ahí. El conjunto de los números racionales no va a estar dentro del conjunto de los irracionales, ¿sí? Si eso se llegara a dar, pues bueno, estaríamos en otra condición, ¿no? Pero se enfoca en donde el conjunto de los números racionales es por una parte y el conjunto de los números irracionales está por otra parte. Entonces, ya dados la unión de los dos conjuntos, nos da el conjunto de los números reales. Eh, Déjenme cerrar esto. Ok. Hasta aquí, de alguna manera, definir lo que es un número, pues parece que está solo en función de lo que es definir las propiedades. Y esto surge a partir de Hilbert. Hilbert de alguna manera propone que para definir un contexto matemático, un área de las matemáticas, se tiene que asociar a una serie de axiomas, ¿sí? Con un número de axiomas finito, donde el, el conjunto sobre el cual va a formar parte de este área de las matemáticas eh, tiene que cumplir con todas las características que se definan en los axiomas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las propiedades que se definan para el conjunto que se va a trabajar eh, debe de dar que para todo número, ¿sí? Tiene que estar definido dentro de las propiedades de ese conjunto. Entonces, todo esto nos lleva, pues lógicamente, a tratar de dar una fundamentación para las matemáticas, ¿sí? Y en eso también estuvo trabajando Dedekind, también estuvo trabajando Frege, estuvo trabajando también Whitehead y Russell, y pues otros anteriormente, Peano, por ejemplo, también estuvo trabajando en esto para darle un sustento, una base a la matemática, en donde el concepto de número como tal tuviera una definición formal, ¿sí? Donde no se pudiera hacer ya para ningún lado el, el- la definición de número y no definir un número en función de X, Y o Z y que luego venga alguien más por ahí y diga, sea, más bien va a ser X', Y', Z' y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera se puede decir que vamos aquí nosotros a definir un concepto de número real que está enfocado, que tiene una función a partir de lo que de alguna manera se entienden por reglas o leyes, ¿sí? O propiedades, como las quieren llamar, o axiomas, algunos los llaman axiomas, en términos de lo que son las reglas de la suma, el producto, ¿sí? Y las reglas de ordenamiento, ¿sí? Entonces es importante también dar a entender que si tenemos reglas del producto, reglas de, perdón, reglas de la suma, reglas del producto y reglas de ordenamiento, y también por ahí tenemos
el axioma del supremo. Con todas estas reglas, nosotros podemos definir al conjunto de los números reales, ¿sí? Pero si nosotros le quitamos, por ejemplo, el axioma del supremo al, al al conjunto, a esta condición de ser parte, el conjunto de los números racionales también cumple con las propiedades de suma, con las propiedades del producto, con las propiedades de ordenamiento. Y en ese sentido, pues hace la diferencia, ¿no? Entonces es ahí donde agregamos algo más para decir, bueno, si yo añado el esquema del ordenamiento, además de definir un, un punto en donde tengo el axioma del supremo ahí limitando, pues entonces ya podemos hablar de un conjunto de los números reales, ¿sí? Hay más que se puede argumentar al respecto, pero esto lo hago en forma de introducción, ¿no? Es importante que de alguna manera ustedes también se hagan a la idea de que un número, ¿sí? Parece sencillo definirlo, pero la realidad es que no, porque como lo pueden llegar a ver en los videos, por ejemplo, tenemos los conjuntos algebraicos, perdón, los números algebraicos. Nada más por darles, tenemos los números complejos. Y tenemos otra cantidad, los números contables, los números computacionales, tenemos otra cantidad de números que pues también se pueden definir, que se pueden llegar a dar definiciones de otro tipo de números que también son parte del conjunto de números, que pueden ser números reales o que pueden ser números imaginarios, pero que al final encajan en alguna área, ¿no? Y a partir de todo esto, pues realmente el concepto de número es complejo, ¿no? No es tan sencillo, no es tan simple. Y vamos a ver por qué. Vamos a ponerles aquí, déjenme les comparto pantalla. Esto parece muy simple, ¿no? Porque de alguna manera, si ustedes observan, eh, aquí nos hablan de la suma o de la adición, ¿sí? Entonces dice, para cualquier par de números A y B, ¿sí? Cualquier par de números reales, ¿sí? Ya nos dan por supuesto el conjunto de los números reales. Está definido y además de forma única el número denominado suma, ¿sí? Y denotado por A más B, de tal forma que tiene las siguientes propiedades, ¿no? Entonces nos dan la propiedad 1, donde dicen que A más B es igual a B más A, la propiedad conmutativa. La asociativa, como lo vemos aquí, ¿sí? La propiedad del neutro aditivo, que sería el 0, ¿sí? Y la propiedad del inverso aditivo, ¿sí? Aquí no los llaman así, opuesto al número, aquí, pero nosotros aquí lo podemos conocer a como el inverso aditivo, ¿no? El valor de A tiene su inverso aditivo y sería, dado que por la suma tenemos A más menos A es igual a 0. Entonces, hasta aquí pues no hay nada bajo el sol, no se puede hablar de algo complicado, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, la siguiente propiedad, o las siguientes propiedades, que serían estas que vamos a poner aquí abajo. Y vamos a compararlas. ¿Sí? Propiedades de la multiplicación. Igual, para dos números, en los reales, vamos a tener la ley conmutativa, vamos a tener ley asociativa, vamos a tener neutro multiplicativo, que en este caso sería el 1, no el 0, y inverso multiplicativo. Si tenemos un número, ¿sí? El inverso multiplicativo va a ser 1 entre A, ¿sí? En ese contexto, pues
Se puede decir que las 4 primeras reglas con respecto a la suma tienen su correspondiente análogo en las operaciones de la multiplicación, ¿sí? Entonces, pues se puede decir que no tenemos nada nuevo hasta aquí, ¿no? Y por último, en la propiedad, en el apartado 3, en la sección 3, que ya son relaciones de operación con multiplicación, porque es la ley distributiva, ¿sí? Así de simple, A más B igual, multiplicado por C, o A multiplicado por B más C, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el libro del Kudryavtsev, que está en el grupo de libros que les compartí por medio de la liga de Google. Ahí lo pueden buscar. Hay una carpeta exclusiva de el Kudryavtsev. Ahí lo buscan. Es el tomo 1. ¿Sí? Son las primeras páginas. Es la página 24, algo así. De la 24 en adelante, más o menos. Entonces, pues hasta aquí nada nuevo. O sea, realmente no parece tan complicado. O sea, yo les estoy diciendo, pues es complejo, es difícil, no parece cosa del otro mundo, pero pues en apariencia parece que me estoy contradiciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí no se puede ver nada qué complicado es, ¿no? Pero el detalle aquí, el detalle fundamental, ¿sí? Es que estas son nada más 9 propiedades, ¿sí? Son 9 propiedades y estas 9 propiedades no me definen el conjunto de los números reales como tal, ¿sí? Si llegamos hasta la parte de la ley distributiva, no se define hasta aquí y decir ya hasta aquí con con las 9 reglas, las 9 leyes, ya podemos hablar de los números reales. No, porque como les digo, el conjunto de los números enteros, perdón, el conjunto de los números naturales, ay, disculpen ustedes, el conjunto de los números racionales es el que cumple también estas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué más le tenemos que pedir al conjunto de los números reales para poder hablar de números reales? Porque si no, pues también podría yo estar hablando del conjunto de los números racionales y dejar por fuera, ¿sí? Al conjunto de los números irracionales, ¿sí? Entonces, para eso tenemos las siguientes propiedades. Propiedades de continuidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad de continuidad? Como lo podemos observar aquí es, bueno, tenemos dos conjuntos dentro del conjunto de los números reales, como lo podemos observar aquí en esta grafiquita, ¿sí? Tomamos un número alfa, ¿sí? Y con eso dividimos a la recta real o al conjunto de los números reales, ¿sí? En este caso nos lo ponen en función de la recta, ¿sí? Para que sea más gráfico. Entonces, al nosotros enfocarnos en el conjunto de los números reales y tomar un número real cualquiera, del lado derecho del número real, pues alfa, vamos a tener al conjunto B y del lado izquierdo vamos a tener al conjunto A. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Sí? Si yo tomo un término dentro del conjunto A y tomo un término B dentro del conjunto B, ¿sí? Y apuesto a cómo están dados, pues lógicamente si todos los valores de A son menores que alfa y todos los valores de B son mayores que alfa, ¿sí? Al hacer una comparación entre A y B, entre eh, lo que sería A y B, pues voy a obtener esto. A es menor o igual que B. Dicen, bueno, pues hasta aquí no hay nada nuevo, ¿no? Pero lo que les quiere decir esto es que dados dos términos, A y B, hay un término en medio, ¿sí? Dicho de otra forma, para cualesquiera dos términos A y B, ¿sí? Se cumple esta desigualdad, ya sea que A esté primero o B esté primero. En este caso, pues no la pintan así,
¿sí? De esta forma, aquí. Pero no es necesario porque pues yo puedo a llamarlo B y a B llamarlo A. Da lo mismo al final, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Bueno, si se cumple esta desigualdad dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Va a existir un número alfa tal, siempre, ¿sí? Tal que A es menor que B, perdón, tal que alfa es menor que A, menor o igual que A, y es, men, perdón, alfa es mayor o igual que A, como se nota aquí, y es menor o igual que B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, pues de alguna manera, pues podemos restringir esto más y, por ejemplo, hacer un zoom, ¿sí? Decir, bueno, ¿y qué tal si me tomo un término por acá? Es decir, ¿qué tal si me tomo un valor por ahí antes de alfa y me tomo a otro valor por acá? ¿Qué va a ser? A y B, yo los quiero poner así. Bueno, pues se va a cumplir la regla. Y supongamos que hacemos un zoom de esto, ¿sí? Y me tomo un alfa prima, una prima y un B prima. Y encuentro un número real por ahí, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a este lo puedo llamar B prima. Y pues adentro de estos dos hay otro. Y lo puedo llamar B triprima. Y así sucesivamente me puedo ir hacia adentro, ¿sí? Siempre. A esto se le, es a esto a lo que se refiere esta propiedad de continuidad, ¿sí? Que entre cualquiera dos valores que tome dentro del conjunto de los números reales, siempre voy a encontrar uno ahí, siempre, ¿sí? Y es por eso que no encuentro un vacío dentro de la recta real. Y es aquí donde también entonces ya empezamos nosotros a ver que pues no es tan simple, ¿no? No es tan simple porque aquí ya se está infiriendo implícitamente el concepto de infinito, ¿sí? Entonces, eh, pareciera que de primera mano pues no tiene gran cosa esta propiedad de continuidad, pero ya al empezar al empezar a notar esto, en donde de alguna manera tenemos un número, tenemos un par de números y luego tenemos otro allá adentro, y dices, bueno, hago un zoom, ¿sí? Me tomo esos dos, el de en medio. Bueno, pues adentro de esos dos hay otro, y así sucesivamente, y por más pequeño que yo haga el intervalo, por muy pequeñito que yo haga el intervalo, siempre va a haber otro ahí adentro, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que para todo A y B, ¿sí? En R, siempre existe alfa, tal que en R, tal que A es menor o igual que alfa y es menor o igual que B. Y ponen menor o igual porque puede ser el caso que estemos hablando del mismo término, o sea, que A sea igual a alfa y que alfa sea igual a B, que al final de cuentas estaríamos hablando de A o de B o de alfa en ese contexto, ¿sí? Entonces, esta propiedad parece no tener mucho, como les digo, pero el concepto de infinito está ahí metido, ¿sí? Implícitamente. No nos lo dice a primera mano, no lo enuncia, pero ahí está, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué más le podemos agregar? Ya con esto ya puedo hablar del conjunto de los números reales. Pues no, porque el conjunto de los números racionales también cumple con esta característica, porque pues, ustedes se pueden agarrar el conjunto de los números racionales, ¿sí?
Y para cualesquiera dos números racionales que ustedes den dentro de ese conjunto, que lo pueden ver también como una recta, ¿sí? Este no sería R, sería, sí, sería Q, así. El conjunto de números racionales, pues, como tal, pues yo lo puedo ver como lleno, ¿sí? No vacío. Si lo pongo dentro del conjunto de números reales, pues veo puntos nada más. Comparándolo, por supuesto, porque pues, dentro del conjunto de los números racionales están los irracionales. Pero si yo se los quito y compacto todo, solo con los términos del conjunto de los números racionales, pues voy a resultar que dentro de cualquier par de términos que me tome dentro del conjunto de los números racionales, también voy a encontrar uno ahí, pero también va a ser racional, ¿sí? O sea, siempre encuentro un racional ahí. Y por muy pequeño que sea esos dos valores que yo me los tome entre ellos, o sea, por muy pequeña que sea la distancia entre esos dos, que es racional también, voy a encontrar otro valor ahí que es racional, ¿sí? Entonces también se cumple esta idea. Lógicamente, si estamos hablando netamente del conjunto de los números racionales, nada más, ¿sí? No, no nada más del conjunto de los números reales, sino del conjunto de los números racionales. Entonces, es aquí donde la cosa se empieza, como se podrán dar cuenta, se puede empezar a poner un poquito espesa, ¿no? Hasta aquí a lo mejor no hay ningún problema, sí se entiende y pues dirán, bueno, pues sí está bien, pero como se dan cuenta, pues si puedo, así como estoy hablando de números racionales, puedo hablar de números reales, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos más para hablar del conjunto de los números reales? Desde esta perspectiva, por supuesto. Entonces, déjenme subir esto un poco más. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, con todo esto, el axioma del supremo viene a ser la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el axioma del supremo? Bueno, el axioma del supremo lo que nos dice es que, o más bien, antes de hablar del axioma del supremo, podríamos hablar de lo que es una cota superior o una cota inferior. ¿Qué es lo que nos dice? Hacia grandes rasgos. Déjenme quitar esto de momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice a grandes rasgos? Pues nosotros vamos a tener una recta real. ¿Sí? Tenemos nuestra recta real y vamos a definir igual un valor, ¿sí? Más o menos como dice arriba en la definición de número, en la definición de continuidad. Entonces, si tenemos nuestro término alfa, ¿sí? Y a este conjunto lo llamamos A, lo habíamos llamado B, pero lo llamamos A en este caso. ¿Qué es lo que dice? Que todos los términos que estén por acá del valor A, ¿sí? Si ya no pertenecen necesariamente al conjunto A, o al menos uno que pertenezca, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que el valor alfa, ¿sí? Acota al conjunto A, porque le pone una especie de límite. El conjunto A no puede ir más allá de alfa, ya sea que alfa esté dentro del conjunto A o no. Si está dentro del conjunto alfa, va a ser el último término del conjunto A. Y si no pertenece, pues bueno, no hay ningún problema. Ningún término que esté por debajo, o más bien, ningún término que esté por encima de alfa, ¿sí? Va a poder transponer el valor de alfa, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estamos hablando en este contexto de que si hay un límite, se va a acotar ínfimamente, ¿sí? O sea, vamos a tener una cota inferior aquí. Al tener una cota inferior, pues todos los números
que estén por este lado van a ser cotas inferiores, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Siempre y cuando cumplan con la regla de que para todo eh, X que esté en A, si X es mayor o igual a alfa, ¿sí? Entonces, alfa es cota inferior. Y aquí no me dicen nada más de alfa, no me están diciendo si es la mínima o si es no, simplemente con que sea alfa. Y alfa puede ser cualquier término por acá, ¿sí? Pero para todo término dentro del conjunto A. Si yo tomo todos estos términos del conjunto A y los comparo, y siempre ocurre esto, y los comparo con todos los términos que andan por acá, cualquiera que yo tome, ¿sí? Va a ser una cota inferior. Esto de alguna manera también parece ser un poco inocente, parece no tener mucho, ¿sí? Pero se puede complicar un poco más y se puede hacer confuso, porque de alguna manera esto da pie a las cortaduras de Dedekind, ¿sí? Pero de eso no voy a hablar aquí, sino que ahorita nada más me quiero concentrar en esta parte de lo que son los números reales y en cuanto a este concepto de cota, ¿sí? Que lo vamos a ver a más a profundidad un poco más adelante. Y entonces ya con esto, pues de alguna manera podemos dar una definición. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profesor, bueno, es que en el chat preguntan si alfa está en A. Puede ser que alfa esté en A y puede ser que no esté en A, ¿sí? No es privativo de que esté o no esté. Si está en A es el último término del conjunto A, o sea, alfa, perdón. Entonces, alfa no va a tener la privación de ser o no ser parte del conjunto A. Puede formar parte, dependiendo de cómo definamos al conjunto A, porque pues, yo puedo definir al conjunto A como un conjunto que sí contiene el conjunto alfa, porque de alguna manera, pues así lo necesito, o así me conviene, o así está dado. Y puede que no esté. Un ejemplo muy fundamental. Cuando nosotros estamos hablando de derivadas, ¿sí? Nada más por darles un ejemplo, siempre hablamos de que, eso nada más para adelantarles un poquito, siempre hablamos de que en un intervalo necesitamos que la derivada esté definida en el abierto, en el intervalo abierto, ¿sí? No puede estar definida en el intervalo cerrado. ¿Por qué? Por la famosa condición de la pendiente, ¿sí? Que en las orillas la pendiente no está definida. O sea, no hay un valor. Déjenme hacerles más claro el ejemplo, ¿sí? Tenemos por ahí nuestra función, ¿sí? Y tenemos nuestra recta, digo, hay más o menos, y llega hasta estos dos puntos, ¿sí? Nada más por dar, hay más o menos, ¿sí? Suponiendo que llegue a esos dos puntos, y este es A y este es B. Dentro del intervalo abierto va a estar definida la función y la derivada también. Puede ser que la función también esté definida para todos los reales, ¿sí? Pero a mí me interesa nada más la parte que está definida entre A y B. Entonces, si yo defino nada más el intervalo AB, si quiero ver las derivadas ahí dentro de las orillas, pues lógicamente dentro de las orillas yo puedo dar derivadas, pues
o más bien rectas que corten de diferentes formas. Y las pendientes son hasta esta, la horizontal, ¿no? Bueno, ahí no me quedó muy bien, pero la horizontal. Entonces, ya con una pendiente horizontal donde se indefine la pendiente como tal, pues me limita, ¿no? En las orillas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de las necesidades, ¿sí? En ese caso de las definiciones y de los conceptos que estemos trabajando, vamos a requerir que estén o no estén las orillas, ¿sí? En este caso de la derivada no necesito las orillas porque no puedo eh, tener una recta pendiente definida ahí, o sea, una pendiente definida que me dé certeza, ¿no? Porque lo que yo busco es una pendiente que me diga algo de la función, ¿sí? La pendiente me dice algo de la función, no una, una recta o ahí en la orilla donde yo no puedo tener información de la función, pues me conflictúa el asunto, entonces no me interesa, por eso lo excluyo, ¿sí? Por eso excluyo a las orillas cuando estoy hablando de las derivadas, ¿sí? Porque no me dice nada, no me dice nada. Hay infinitas rectas que puedo trazar por las orillas, ¿sí? De la función, ahí en el intervalo donde está definida la derivada, ¿sí? Entonces es importantísimo tener clara la idea de por qué en las orillas puede o no estar. Pero la idea principal aquí de lo que es una cota es que en este contexto, pues por este lado, ¿sí? B es una cota superior y por este lado A es una cota inferior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues está acotada inferiormente y está acotada superiormente, ¿sí? Tenemos cotas inferiores y tenemos cotas superiores. En este contexto es importante resaltar, ¿sí? Que dependiendo de mis necesidades voy a tener o no al valor que esté en la orilla, ¿sí? Si es el conjunto si estoy calculando límites, pues aquí el límite puede estar o no definido, entonces no me conflictúa tanto, porque si existe el límite en A, bueno, aquí en A, si existe, o en B, pues no tengo ningún problema. Y si se indefine, pues también me da información, porque estoy hablando de un límite, ¿sí? Si, si no existe el límite, puede ser que la función diverja, o sea que se vaya a infinito o a menos infinito. Puede ser que la función haga un pico ahí, ¿sí? Pero que sea continua. Me da información, puede que dé un salto. O sea, sí, de alguna manera, en el límite sí puedo tener información, pero en la derivada no, dado el concepto y dado lo que implica, ¿no? Con respecto a lo que es la función. Porque la derivada, como si bien les dije en algún momento, cuando ustedes calculen derivadas, están calculando límites, sí, pero hay más. ¿Sí? Hay más. ¿Por qué? Porque la derivada lo que nos esgrime es un, un, un algo que hace la función, porque puede ser que tengamos pendientes crecientes, entonces lo que me está diciendo es que la función está creciendo y que empieza a decrecer en algún momento. Ah, bueno, es que me estoy acercando a una concavidad. ¿Sí? Y que de repente empieza a decrecer. Ah, bueno, pues es que ahí en algún punto la pendiente se hace cero y empiezo a tener pendientes decrecientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es decreciente en ese intervalo. ¿Sí? O sea, la pendiente, las rectas y sus pendientes me dan información de la función. ¿Sí? Entonces, es aquí dependiendo de la necesidad que se tenga con respecto a lo que es, si está o no está el valor A, o en este caso el valor alfa, como, como se muestra acá arriba, ¿no? Puede que esté, puede que no esté.
Si está, pues es por algo. Si no está, también es por algo. Si está, puede ser que sea porque es un límite. Si no está, es porque a lo mejor es una derivada. Entonces depende, ¿sí? Depende mucho ahí. Entonces ahí es donde ustedes también tienen que estar ojo así como que bien abusados, porque en algún momento, por ejemplo, si yo les pongo en una derivada X es mayor o igual que una de las orillas, pues oye, a ver qué pasó, tú nos habías dicho X, tal cosa, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado. Y por otro lado, Echel nos pregunta, entonces, ¿la cota inferior es un valor mínimo que puede tener X? Sí, X puede tomar el valor de alfa. En ese contexto, X sería alfa y X sería el último valor del conjunto A y se vería como una cota inferior en ese contexto nada más. ¿Sí? Y además de que pues, puede tomar cualquier valor, ¿no? Dentro del conjunto A. Sí, siempre y cuando también X se puede evaluar también como alfa. Exacto. ¿Alguna duda más, jóvenes? Aquí tenemos esta definición. ¿Sí? El conjunto no trivial de elementos que poseen las propiedades de 1 a 5 se llama conjunto de los números reales. Cada elemento de este conjunto se llama número real. Está hablando específicamente de las propiedades que van del 1 al 5. ¿Sí? ¿Cuáles son esas propiedades? Pues vamos a ellas otra vez. Tenemos estas que son las operaciones de adición, las operaciones de multiplicación, las relaciones de operación con multiplicación, que es la ley distributiva, y la propiedad 5, ¿sí? Pero me falta la propiedad 4 o el apartado 4. ¿Cuál es ese? Se los voy a poner así. Ahí lo deben de estar viendo. Aquí en la propiedad 4 tenemos las reglas de ordenamiento o leyes de ordenamiento, ¿sí? Que están en esta parte. Entonces, las leyes de ordenamiento las tenemos aquí. Para cada número está definida una de las relaciones, una de las siguientes relaciones, ¿sí? Donde A es mayor que 0, ¿sí? A es igual a 0 o A es menor que 0. Si tenemos dos valores y donde A es mayor que 0 y B es mayor que 0, pues podemos definir la propiedad 4.1, que es A más B es mayor que 0. El producto A más B es mayor que 0. Y de ahí podemos sacar otro tipo de conclusiones, ¿sí? Como las que se miran un poquito más abajo. ¿Cuáles son? Esta de aquí, por ejemplo. Si me dicen A es mayor que B, entonces voy a tener esto. A menos B es mayor igual que es mayor que 0. Y de ahí puedo sacar diferentes tipos de relaciones, ¿sí? Pero las dos principales son estas. Estas me permiten dar un orden, ¿sí? Al conjunto de los números reales. Ahora, estas propiedades también las van a tener los números racionales, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de todo esto, pues vamos a hablar de términos que nos permitan definir un orden, ¿sí? Que nos permitan definir también un esquema de acotado o no acotado, pero aquí hay algo más importante, ¿sí? Si hablamos de que el esquema me permite tener un conjunto completo, ¿sí? Un campo, el campo de los números reales, si lo han llegado a escuchar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera cualquier término que yo tome
cualquier par de términos, va a estar ahí siempre. Si yo hago una operación entre valores de los números reales, pues siempre me va a dar un número real. Pero si yo me enfoco en el contexto de los números racionales, como que de alguna manera puedo obtener valores si yo calculo un término fuera del, por ejemplo, un número que sea un irracional, ¿sí? Pues ya no pertenece, ¿no? Al final, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Al final, lo que vamos a buscar es de alguna manera definir al conjunto de los números reales en términos de sus propiedades, ¿sí? Entonces, si nosotros nos enfocamos en todas estas propiedades que van de la 1 a la 5, como nos dice la definición, pues entonces podemos hablar del conjunto de los números reales. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, además de todo esto, propiedades de la adición y de la multiplicación, pero ya agregando un extra, ¿no? Lógicamente, algunos de ustedes podrán decir, bueno, pues es que ya está ahí implícito. Pues sí, podemos decir que sí. Pero es importante recalcar que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un despeje, estamos hablando de este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí nos dan una definición. ¿Cuál es esa definición? Es esta de aquí. ¿Sí? Nos hablan de que tenemos dos números, A y B en R, ¿sí? Y donde nos dicen, bueno, este pues lógicamente lo podemos interpretar como el inverso aditivo de B, ¿sí? Y aquí lo que nos están diciendo, bueno, aquí se llama diferencia, pero este término en particular es el inverso aditivo de B. Así solitariamente, así como si lo presentaran solo, pues es el inverso aditivo, ¿sí? Lo llaman diferencia a todo esto. Nos dicen, bueno, A menos, entre paréntesis, menos B, ¿sí? A más, entre paréntesis, menos B, tenemos una diferencia, o se llama diferencia, ¿sí? En otro, pues nosotros lo conocemos regularmente como resta también. Resta de los números o diferencia de los números A y B y se denota por A menos B. Es decir, lo vamos a definir así. Ahora, si tenemos A más B igual a C, o sea, existe un C donde eso va a existir dentro del conjunto de los números reales, donde A y B son reales, entonces bajo la suma, A más B es igual a C. Y eso siempre ocurre, ¿sí? Para todo A y B, en R, siempre va a existir un C, en R también, perdón. Siempre va a existir un C en R, ¿sí? Tal que se va a implicar que A más B es igual a C. Siempre que estemos hablando de números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma condición no lo exige, ¿sí? Tiene que estar ahí todo lo que yo tome dentro del conjunto de los números reales tiene que caer ahí mismo, ¿sí? Afuera no hay nada. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues si nosotros estamos observando esto de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, a este valor A menos B, dada la definición que está arriba, yo le voy a pegar el inverso aditivo, o sea, voy a sumar el inverso aditivo del lado derecho y del lado izquierdo de la equivalencia aquí y se va a ver de esta forma. En ese contexto, ¿qué está pasando? Aplicando la ley asociativa,
voy a obtener esto, ¿sí? Lógicamente hay sus pasos, ¿no? Pues tengo que desasociar A más B y luego tengo que asociar a B más menos B. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues asociando a A más B, ¿sí? Es C. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Ah, pues esto se hace cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma el inverso aditivo sumado a su inverso, valga la expresión, pues me da cero. Pues eso me queda A igual a C menos B. Este es el proceso formal que debemos seguir y que normalmente llamamos despeje, ¿sí? Despejamos a B, ¿sí? Entonces, en ese contexto parece obvio y parece así como cansado, sí, pero es de suma importancia saber de dónde salen todas estas cosas. Y hay más, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a verlo. Déjenme subir esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el cero es único dentro del conjunto de los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que ver la unicidad del cero, ¿sí? Y a lo mejor les parece una bobada, pero en este contexto donde estamos trabajando, pues tenemos que cerciorarnos de que no hay otro por ahí. ¿Cómo mostraríamos nosotros la unicidad del conjunto, la unicidad del número cero? En este contexto tenemos que ubicarnos en todo lo que ya estamos manejando, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de todo esto, jóvenes, ya tenemos las, lo voy a poner así, las propiedades del conjunto de los números reales. Todas las propiedades, las que van del 1 al 5. Las 9 propiedades que son las conmutativas, asociativas, distributivas, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo, el inverso aditivo, etcétera, ¿no? Todos esos términos. ¿Sí? Las reglas de ordenamiento, si tengo dos valores A y B, y donde A es positivo y B es positivo, entonces pues la suma de A y B es positiva y el producto de A y B es positivo, ¿sí? En el, en el esquema 4 y en el esquema 5 pues tendríamos la propiedad esta de la cota, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Además de que ya vimos en lógica, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué buscar? Pues aquí tratar de hacer la demostración de forma directa o recurriendo a la parte progresiva, ¿sí? Es decir, más bien regresiva, en donde pues sí tengo que ver que el cero es único, que eso es lo que tengo que demostrar, pues como que no me da mucha información. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es suponer que tenemos dos valores, ¿sí? Dos ceros. O sea, vamos a negar el hecho de que es único. Y en esta idea, pues supongamos que existe cero y cero prima en R, ¿sí? Y que tienen la misma función de ser ceros. ¿Qué es lo que podemos alegar aquí? Por un lado, yéndonos a dos términos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos A más B igual a cero, ¿sí? Nada más por darles dos números. ¿Esto qué implicaría? Que uno de los dos términos es inverso del otro, ¿sí?
En este contexto es pensando en dos valores diferentes de cero, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tomamos al 0 igual a, al 0' y tomamos este. Este término lo voy a tomar como si fuera el neutro aditivo de este. O más bien, este sería el neutro aditivo de este, de aquí. Es decir, si fuera a más 0 y esto me da a, pues en este caso sería 0'. Por otro lado, si yo tomo al 0 más 0', y ahora me fijo en este, suponiendo que lo tomo como a', ¿sí? Y este valor lo tomo como su inverso aditivo, o como su neutro aditivo, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar 0. Pero por la ley conmutativa yo sé que esto es equivalente a esto, ¿sí? Primero hago el análisis por separado de cada uno de estos dos términos, analizándolos de esta forma. O sea, tomo el 0 más el 0, el 0' más el 0, y lo veo a este como el neutro aditivo, porque es el 0. Tiene la propiedad de ser 0. Pues bueno, me tiene que dar esto, por supuesto. Ahora, en el otro caso, este es 0 también, tiene la propiedad de ser 0, pues me daría esto. Y por la propiedad conmutativa, esto es equivalente a esto, por lo tanto, 0 es igual a 0'. Entonces, con eso llego a la conclusión de que es el mismo. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? No, que todo bien, profe, gracias. Hay otro aspecto que tenemos que observar. El inverso aditivo también es único, ¿sí? O sea, para cualquier valor que yo me tome en R, y observen cómo lo estoy escribiendo, no lo estoy, no lo estoy copiando directamente lo estoy tomando del libro este que les acabo de poner aquí en la pantalla, ¿sí? Pero lo estoy parafraseando. Sí, porque aquí me habla de el número opuesto a uno dado, es único. Aquí, como ya sé que es el inverso aditivo, pues les pongo el inverso aditivo es único. ¿Esto qué quiere decir? Es que, perdón, sea A en R, entonces yo sé que menos A también está en R y es único. Y esto no es una afirmación, es un hecho que tengo que probar, esto de aquí. Entonces, esto es para que vean que se pueden escribir las oraciones de tal manera que no tengan la forma, como se los había yo venido mencionando, C, P implica Q, sino que de alguna manera hay que hacer la traducción, ¿no? Entonces, aquí me ponen el inverso aditivo es único. Entonces, tengo que recurrir a lo que conozco, bueno, tengo que es el inverso aditivo. Bueno, pues el inverso aditivo es de un número que es inverso de otro. Entonces, tengo que tener otro número por ahí al cual pues yo le puedo aplicar el inverso aditivo. De eso se trata, ¿sí? Para que ustedes puedan también ir traduciendo esto, ¿no? ¿Cómo hacer la demostración de esto? Déjenme pasarme a otra página porque se me acabó el 20 aquí. ¿Cómo hacer la demostración de que el inverso aditivo es único? ¿Alguna idea, alguna sugerencia, jóvenes? Podemos demostrar que podemos hacerlo por contradicción, donde decimos que el cero no es único, o sea que existe algún otro elemento que cumpla la misma función que el cero. Bueno, en este caso sería más bien sí,
ver ver en primer lugar lo que nos dice nuestra regla, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestra regla? Sí, o sea, ahorita vamos ahí a donde tú nos estabas indicando. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestra regla? Para hablar del inverso aditivo, lo que tenemos que enfocar es que tenemos A más menos A. Y esto es igual a cero. Donde menos A es el inverso, ¿no? De A. Es el inverso aditivo. En este contexto, demostrar que es único, sí, va a requerir, de alguna manera, ver de forma directa, pues no está muy claro, ¿no? Entonces, pensamos entonces en la parte donde estamos afirmando, bueno, ¿qué tal si me fijo en el contexto de tengo dos y no uno? ¿Sí? Es decir, supongamos que tenemos, sean A y B, más bien B y C, B y C en R, tales que A más B es igual a cero y B más C, perdón, A más C es igual a cero. Aquí, pues lógicamente, pues bastaría con decir, bueno, pues esto pasa así, solo si B es igual a C. Pues sí, pero como haciendo uso de nuestras reglas, podemos llegar a eso específicamente. No a nada más decir, bueno, pasa así solo, si esto, donde esos dos son iguales. Eso solo ocurre, sí, solo sí. No. ¿Qué pasa si yo sumo A más B, así, más C, igual a cero más C? ¿Esto qué quiere decir? Que estoy sumando C a esto. Pues en pocas palabras, simple y llanamente, ¿sí? A más B más C, pues es igual a C. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Y por otro lado, exactamente lo mismo. A más C más B es igual a cero más B. Y pues lógicamente A más C más B es igual a B. Si alguien quería decir algo. ¿A qué estamos llegando con todo esto, jóvenes? Pues muy sencillo, o sea, si nosotros nos fijamos en que ya desde aquí lo podemos ver, o desde acá. Si nosotros nos enfocamos, supongamos en esto, haciendo una combinación o una recombinación en donde tomamos esto también y hacemos una asociación, ¿sí? Ya sea que lo hagamos por acá o lo hagamos por acá, yo puedo decir, en este caso de aquí, supongamos que bajo las leyes de la conmutación y de la asociación, yo este lo paso para acá, este lo paso para acá y asocio a con B. Tendría exactamente lo mismo. A más C, perdón, A más B más C igual a B. ¿Sí? Entonces, bajo las leyes estas de la conmutatividad y de la asociatividad, esto es equivalente a esto. Lo que se implica entonces es que C es equivalente a B. Y por último, a la única conclusión a la que llego es que el neutro aditivo es único. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes?
Entonces, si se dan cuenta, podemos seguir trabajando esta parte. La igualdad A equivalente a menos, entre paréntesis, menos A, es válida. ¿Cómo podemos, valga la redundancia, validar esto? ¿Qué podríamos hacer para que esto nos dé que en realidad se cumple esta? Podemos partir simplemente del hecho de que este término de aquí, como tal, es el neutro aditivo de este. Esto no quiere decir que con este valor sea el neutro aditivo, no. El neutro aditivo de este es este. Pero también puedo ver a este término, déjenme encerrarlo en azul, es decir, a todo esto, como el neutro aditivo de quién? De este de aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo más específicamente. Si tenemos que para que se cumpla la condición del neutro aditivo tendría que ser A más menos A igual a 0. Si nosotros sumamos el neutro aditivo de este de la siguiente forma, o sea, es decir, tenemos A más menos A más menos A, así, igual a 0 más menos A. Parece redundante, ¿no? Pero para el efecto no lo es tanto. Entonces, yo asocio estos dos y yo sé que al ser este, el neutro aditivo de este, me da 0. Tengo 0 de este lado. Acá simplemente quito los paréntesis y me queda A igual a menos A. Es decir, la única manera, la otra forma de ver el neutro aditivo de un término negativo es poniéndole el negativo ahí mismo. Es decir, si este ya lo tengo negativo en apariencia, pues le pongo otro negativo. Ya sé que por las reglas estas del producto, pues llego a esto y parece muy redundante todo esto, ¿no? Si ustedes dicen, no, pues es que en la prepa a mí me enseñaron las leyes de los signos. Bueno, sí, pero tienen un fundamento y el fundamento es este, jóvenes. Las leyes de los signos nada más es una abreviación de esto que estamos viendo ya de manera más formal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si se dan cuenta, parece muy simple, parece muy sencillo, ¿sí? Pero estamos manejando ya las mismas reglas que nos dieron de los números reales, ¿sí? Para justificar otros aspectos propios de los números reales, como por ejemplo el cero es único, el inverso aditivo es único, ¿sí? Y la igualdad, esta que estamos viendo. Y aquí ya estamos jugando, lógicamente, con esos criterios. Y no es tan intuitivo, ¿sí? Se ve sencillo, pero no es tan intuitivo. Bueno, a mí esa es la impresión que me da. A lo mejor algunos de ustedes van a decir, esto es pan comido. Pues sí. Ya una vez que se entiende, por supuesto que no tiene nada que ver, no es nada del otro mundo además, ¿sí? Nada del otro mundo. Y así nos podemos seguir. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, pero antes, ¿tienen alguna duda al respecto de todo esto, jóvenes? Pues vamos a seguir adelante. No es tan complicado, simplemente otras dos reglas que nos dan,
Sí, porque ahorita lo que vamos a estar haciendo es ver reglas, ¿no? Al respecto de los números reales. Entonces ahorita nos vamos a concentrar en esta parte y vamos a estar avanzando, ¿no? Tenemos esto, donde nos dicen sean A y B en R, ¿sí? Dos números cualesquiera. Entonces, menos A menos B es equivalente a menos A más B. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se puede interpretar esto de aquí antes de hacer cualquier otra cosa? Esto se puede interpretar como un inverso aditivo de la suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tranquilamente pueden decir, bueno, tengo A más B menos o más menos A más B. Y esto tiene que ser igual a cero, por supuesto. ¿Sí? Y yo sé que esto sería A más B, A más B, menos A más B. Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Este sería el inverso aditivo, por supuesto. Y yo por el otro lado, ¿qué haría? Sumar A más B, parece redundante, menos A más B, menos o más, menos A, más, menos B. Y por el otro lado hago lo mismo, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Menos A, menos B. O sea, tomando estos de aquí, ¿no? Igual, poniéndolos como una suma, pero llegando a esto. En estos términos, pues yo sé que conmutando y por las leyes de la asociación, voy a poder acomodar este con este y este con este. Y eso me va a dar cero en ambos casos. ¿Sí? Y en ese contexto voy a tener que A, o más bien menos A más B, es igual a menos A menos B. ¿Sí? O sea, así de sencillo. Simplemente haciendo uso de las reglas estas, ¿no? De los números reales. Ahora, otra propiedad más interesante. ¿Dudas con esto, jóvenes? Bueno, ya habían dicho por ahí sí un café. Bueno, este, vamos a echarnos el último ya rápido para irnos a tomar un café. Si tenemos la ecuación A más X igual a B, se afirma que la solución es única. Y todo esto en R. O sea, son valores en R. ¿Sí? Tomamos A, tomamos B en R y X en R. ¿Sí? Y se dice que la solución es única. ¿Sí? O sea, la solución es única. ¿Cómo podemos ver que la solución es única? Pues haciendo uso de las reglas ya de este que hemos venido aplicando,
lo que podemos hacer tranquilamente es, bueno, si tenemos A más X igual a B, esto va a implicar que X es igual a B menos A. Lógicamente, sumando un menos A de cada lado, entonces ya sabemos que del lado izquierdo se hace 0 y bla, 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 ¿no? Entonces, con esto se garantiza siempre y cuando sabemos que estos dos valores son fijos, o sea, son constantes. Este es un valor variable, ¿sí? Que puede tomar cualquier valor en R. A y B son valores fijos en R. Entonces, con esto estamos garantizando que es único. ¿Cómo podemos comprobar que la solución es única? O más bien que la solución existe. Bueno, pues tomando A, ya sabemos quién es X, ¿sí? A más B menos A, ¿sí? Acudiendo a todas las reglas de conmutatividad y asociatividad, vamos a llegar a que A menos A más B, y esto va a ser equivalente a B. Entonces, con eso estoy probando que la solución existe, ¿sí? O sea, tenemos, usando la operación, la propiedad del inverso aditivo, esta parte. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Cuídense, jóvenes, y nos vemos el miércoles. Que tengan una excelente Tell me pretty lies.